Vamos entonces a continuar. Hemos venido hablando, hermanos, acerca de... ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de qué hemos venido hablando? Los discipulados los miércoles. Hermano, hace 15 días el domingo estuvimos hablando sobre el primero Dios, sobre la administración. Sí, hemos venido a desgarrar ese tema y el de hace 8 días fue... Hemos venido hablando sobre la administración financiera, algo que también es importante porque, a ver, nosotros como hemos venido hablando somos reyes y sacerdotes. Para el mundo esto es locura, pero es lo que dice la Biblia. Amén. Que cuando nosotros nos entregamos a Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aún, dice Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo habrá de manifestarse esto? Cuando Cristo aparezca. Si Cristo aparece hoy, entonces Él dará a conocer sus reyes, sus ministros. Pero una de las cosas que decíamos es que un rey, entre muchas cosas, tiene que ser un buen administrador. Porque un rey que administra mal, pues, imagínense en usted, ¿cierto? Todo se le va al suelo. Entonces, Dios está trabajando en nosotros para que aprendamos a administrar. Para Dios eso es importante. Más que tener 1000 cosas en esta vida, Dios quiere que en nuestro carácter se forje una buena administración. Porque nosotros somos los que hemos de gobernar el mundo cuando Cristo regrese. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cierto? Amén. Ahora, la administración incluye muchas cosas, pero entre esas cosas incluye el dinero. Y el dinero es un factor muy importante que manifiesta qué tan buenos administradores somos, ¿cierto? Así que hemos venido hablando de cinco puntos para desarrollar en el uso de nuestro dinero, ¿cierto? Amén. Y que si los seguimos, usted va a ver un cambio. Amén. O si usted dice, no, lo estoy haciendo bien, está bien, pero si usted considera que necesita un cambio en la administración financiera suya, pues puede seguir estos consejos que estamos dando. Dijimos que el primero es Dios y en todo Dios debe ser el primero. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de Dios, en cuanto a lo primero, hablamos de diezmos, ofrendas, votos y primicias. Estamos hablando de los diezmos la vez pasada y vamos a hablar sobre lo que son las ofrendas, los votos y las primicias. Después hablamos de... ¿Quién se acuerda? No hemos hablado, pero sigue para la próxima semana. Las viudas y los necesitados, los pobres. Ahora, pero no es que todos somos pobres, entonces necesitamos, no. La palabra pobre quiere decir persona que carece de las necesidades básicas. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? Comer y abrigo. ¿Sí? Es eso, abrigo y sustento. Entonces, cuando alguien carece de abrigo y sustento, pues nosotros en nuestro dinero deberíamos de tener alguito para apoyar a esa persona, así sea con poco, pero con algo, ¿cierto? Porque es lo que la Biblia enseña. Las viudas, la Biblia menciona a las viudas, pues usted podrá decir, pero es que las viudas que yo conozco tienen más plata que yo. ¿Por qué la Biblia habla de las viudas? Porque dentro de la cultura de Israel, la mujer viuda no podía trabajar, ¿sí? No podía trabajar, no podía hacer nada. Entonces, por consecuencia, las viudas padecían hambre, porque dentro de esa cultura la mujer dependía 100% del marido. Hoy día no se ve tanto eso, ¿cierto? Pero en esa cultura sí. Entonces, cuando la mujer perdía a su marido, se quedaba indefensa. Y muchas viudas se dedicaban a la mendicidad. Entonces, Dios les decía al pueblo, ojo con la viuda, ojo con el huérfano. Bien, pero eso podemos ampliarlo como el pobre. Porque no solo la viuda hoy día o el huérfano puede padecer necesidad, a todos nos puede llegar la hora dura. Amén. Tercero, ¿qué sigue a desarrollar en Inversión, pastor. Las inversiones? Es importante y eso hace parte de la administración, de que una vez que yo he separado lo que es de Dios, he separado un montico para ayudar al pobre, entonces debo pensar en algo para administrar. Si Dios te dio un negocio, pues invierte en él. No se coma todo lo del negocio porque se va a quebrar.
¿sí? Amén. Y el día de mañana, ¿de qué va a vivir? Entonces hay que cuidar el negocio. Eso que usted tiene, antes hágalo crecer, hágalo prosperar, hágalo que sea cada vez más grande. Y a Dios le agrada eso, ¿sí? Amén. Cuarto, hablamos entonces de las necesidades. Ya ahí ponemos las necesidades, porque si yo todo el dinero que tengo lo invierto inicialmente en las necesidades, no voy a tener con qué invertir y siempre estaré limitado a ser un empleado o lo que alguien me quiera pagar, ¿sí? Y por último, los gustitos que hablamos, ¿cierto? Esas cositas que queremos, que está bien tenerlas, pero todo en su debido orden. Amén. Amén. Bien, entonces estamos hablando de primero Dios y hoy terminamos con esta parte y dentro de 8 días seguimos con los pobres, las viudas, los huérfanos y hablamos ya del diezmo y vamos a hablar de las ofrendas, las primicias, los votos, que son estas cosas. Bien, la ofrenda o la palabra ofrenda viene del latín oferenda, que es el gerundivo del verbo oferer, ¿sí? O ofere, o ofere, ¿sí? ¿Qué significa ofrecer? Y presentar, o presentar, ¿sí? Entonces, la ofrenda es algo que se presenta a Dios, ¿sí? Con ella nosotros honramos a Dios. Con ella nosotros reconocemos a Dios. ¿Amén? Amén, amén. Bien, esto es la ofrenda. Ahora, vamos a hablar acerca de 3 ofrendas que muestra la Biblia, 3 ofrendas. Bueno, la Biblia nos muestra muchas ofrendas, muchos hombres que ofrendaron, pero hoy vamos a hablar de 3 y así podamos ver un poco lo que es el carácter de la ofrenda. Bien, la ofrenda, nosotros ofrecemos ofrenda al Señor también con dinero, por eso el culto, dentro del culto, y les he dicho, la ofrenda hace parte del culto. Amén. ¿Cierto? Es decir, ¿qué es el culto? El culto es esa acción con que se honra a Dios. Amén. Hay cosas que hacemos en el culto que no hacen parte del culto, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros damos los anuncios porque hay que dar los anuncios, pero no es una acción de que glorifique a Dios dar los anuncios, ¿cierto? Aunque lo hacemos en el culto, no hace parte del culto como tal. El culto es esa honra y gloria que le damos al Señor y esa reverencia que presentamos frente a su palabra. Mientras que la ofrenda sí es algo que hace parte del culto. Porque con la ofrenda nosotros adoramos. Con la ofrenda nosotros exaltamos a nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, la ofrenda, aunque nosotros ofrendamos al Señor también con dinero, no, la ofrenda es más todavía que el dinero, ¿cierto? Nosotros ofrendamos muchas cosas, ofrendamos nuestro tiempo a Dios, ofrendamos nuestra vida, ofrendamos todo aquello que queremos ofrecerle a Dios. De hecho, esta reunión se tarda unas 2 horas y es una ofrenda que usted le hace al Señor. Amén. Porque usted estas 2 horas podría invertirlas en otra cosa. Usted podría decir, bueno, hoy es domingo, voy a dormir hasta mediodía, o me voy a ir a la playa, o en fin. Pero usted dice, no, me voy al culto y eso es una ofrenda que usted hace. Amén. Amén. Sin embargo, nosotros hablamos, o en esta serie que estamos llevando de varios mensajes, estamos hablando de la administración financiera y el propósito es que nosotros como iglesia podamos ser buenos administradores. Vamos a hablar de la ofrenda de Abel, Génesis 4:4. Vamos a leer este verso de la palabra de Dios y vamos a mostrar allí esta ofrenda y vamos viendo el carácter de la ofrenda. 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Bien, de manera que es la voluntad de Dios que nosotros ofrendemos. Es la voluntad de Dios que nosotros ofrendemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, la ofrenda de Abel nos muestra aquí varios caracteres, ¿sí? Abel primero toma los primogénitos. ¿Qué es los primogénitos? Lo primero, ¿cierto? Abel ofrece a Dios lo primero.
Qué bueno uno ofrecerle a Dios lo primero. Qué bueno que la primer palabra que usted diga en la mañana cuando se levanta es: buenos días, Señor Jesucristo, aquí estoy delante de tu presencia. Amén. No que nos arrodillemos a orar por allá a mediodía cuando ya hicimos y hablamos y aquello y lo otro. Ay, no he orado, mediodía. No, qué bueno darle a Dios lo primero de mi día, ¿cierto? El primer respiro, al abrir mis ojos, acordarme de mi Señor y postrarme ante Él y decir: Señor, aquí estoy. Tú eres la primera persona, tú eres el primero con el que yo hablo en esta mañana y quiero que así sea todos los días, ¿sí? Eso es una primicia. Entonces, Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Ahora, para él no era suficiente que fuese lo primero, sino que fuese ¿qué? Que lo mejor que tenía. Más gordito, ¿cierto? Este es el primero, bueno, pero necesito que esté bien gordito, bien bonito, bien alentadito, ¿cierto? Entonces, no solamente era lo primero, sino que también era lo mejor, ¿cierto? Entonces, qué bueno eso, hermanos, y podemos seguir poniendo el ejemplo de la oración. No únicamente que le ofrezca a Dios la primera hora de mi día, sino que le pueda ofrecer un tiempo de calidad. Porque a veces ahí entre bostezos y medio me duermo y medio no me duermo, eso no es un tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaría que alguien hablara con uno y medio se durmiera y medio lo escuchara, ¿cierto? Cuando uno habla con alguien, uno quiere que esa persona le escuche, esté atenta a lo que uno le está diciendo. Bien, entonces no solamente lo primero, sino lo mejor, ¿cierto? Lo mejor. Entonces, cuando hablamos de ofrendar a Dios, y por eso hemos venimos hablando acerca de este tema, cuando queremos honrar a Dios con nuestra ofrenda económica, porque la ofrenda que se ofrece económica representa para nosotros esfuerzo, vida. A mí una hermana me decía algo y me parece muy especial eso que ella me decía, porque ella me decía: yo no dejo que mi esposo me regale dinero para ofrendar, porque esa no es una ofrenda de verdad. El dinero que yo ofrendo tengo que habérmelo ganado yo y haber trabajado por él. Y me parece muy especial porque eso dijo David: no ofreceré nada a mi Dios que no me cueste nada, ¿cierto? Entonces, la ofrenda va acompañada de estos elementos de excelencia, de reconocimiento. Por eso hizo esto Abel, porque Abel conocía a su Dios. Él sabía que su Dios es el más grande, que su Dios es todopoderoso, que su Dios le dio la vida, lo creó. Por consecuencia, él reconocía que debía honrarlo con lo mejor, porque Dios siempre da lo mejor, ¿cierto? Dios no nos da a nosotros cosas malas, no, Él nos da lo mejor. Entonces, de esta manera Abel reconocía al Señor. Y por eso, hermanos, hemos dicho que la ofrenda no debe ser algo casual, algo como que ahí me sobró 1,000 pesos, bueno, digo 1,000 pesos, pero la ofrenda no la define un monto, ¿cierto? Y de esto vamos a hablar ahorita porque una mujer por allá ofrendó 2 blancas, dice la Biblia, y era la mejor ofrenda. 2 moneditas de cobre que no valían mucho. Pero a veces uno puede decir: mira, ahí quedó tanto de lo que compramos, ¿sí? Ahí quedó tanto. Sacarlo para la ofrenda lo que sobra. O a veces llega la hora de ofrendar y uno como que: ay, la ofrenda, ¿qué traje por aquí? ¿Qué me quedó? Entonces, ese tipo de ofrenda se nos ha vuelto muy común, pero esa ofrenda no honra a Dios. Pero si ese billetico, sea de 10 pesos, de 100 pesos que usted tiene, usted de antemano, la semana se lo ganó y usted lo propuso en su corazón, decir: Señor, esto es para ti porque voy a ofrecerlo a ti, ya es especial la ofrenda. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Entonces nosotros tenemos que salir de ese cuadro en el que hemos entrado muchas veces, de que la ofrenda sea algo como que ¿qué hay? No, el principio bíblico es cada uno como propuso en su corazón. Quiere decir que la ofrenda nace
en un propósito de corazón, ¿cierto? Usted el sábado se acuesta a dormir, pero usted dice, mañana hay culto a la mañana, ¿cierto? Entonces usted ya tiene el propósito en su corazón de ir al culto. Usted no se despierta y dice, bueno, ¿qué hay para hacer hoy? No, hoy hay culto, vamos, no hay más que hacer. No, seguro que usted no lo hace así, ¿cierto que no? Usted se propone ir al culto y esa es una ofrenda de verdad. Asimismo, debemos hacer cuando ofrecemos una ofrenda económica a Dios. Hay que hacerlo de propósito, ¿sí? Hay que saber que Él es Dios, que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en base a eso, Abel reconoció a Dios con lo primero y lo más gordo, lo mejor de sus rebaños. Y a Dios le agradó esa ofrenda, ¿sí? Porque le reconocía a Él. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Le agrada a Dios la ofrenda que yo pongo en esta canastita? Es una pregunta que yo debo de hacerme para mí, ¿cierto? No para nadie, sino para mí, para mi corazón. Cuando Dios ve esta ofrenda que yo pongo acá, ¿le agrada? Y vio Dios a Abel, ¿cierto? Porque Dios primero ve a ¿quién? El verso 5. No, miró con agrado a Abel. No, el que estaba así, el 4. Abel lo miró con agrado. Y a Abel y a su ofrenda. Mira que Dios primero vea al ofrendador antes que a la ofrenda. Amén, amén. Sí. Amén, amén. Dios ve al ofrendador primero y después ve a la ofrenda. Porque a Dios le interesa el ofrendador más que la ofrenda. La ofrenda no es otra cosa más que la manifestación de lo que es el ofrendador. ¿Sí? Entonces, esta ofrenda de Abel nos muestra eso, reconocimiento, excelencia. Y como estamos hablando de administración financiera, qué bueno, mis hermanos, que tengamos eso en cuenta a la hora de sacar la ofrenda. ¿Sí? Que no sea algo que, dijeron que la ofrenda. Y me acordé fue ahí cuando dijeron. No, sino que así como usted se dispone a venir a cantar, a elevar una ofrenda de alabanza con sus labios, también nosotros podamos proponernos antes del culto, esta es mi ofrenda con la que también voy a alabar a Dios. Amén, amén. A adorar. Amén. 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 Entonces, esta ofrenda tiene reconocimiento, esta ofrenda tiene excelencia. Vamos a ver otra ofrenda. La ofrenda de Abraham. Génesis 22, verso 1 y 2. Libro de Génesis 22, verso 1 y 2. Dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, ¿y qué? Ofrécelo allí. Entonces recordemos que la palabra ofrenda viene de ofrecer. Allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El holocausto era ofrenda del todo quemada. Le pide a Abraham que le ofrezca a su hijo, a su único Isaac, a quien él ama. ¿Sí? Y Abraham obedeció y fue y ofreció su ofrenda, tal cual Dios se lo había dado. Una de las cosas que nos muestra aquí esta ofrenda tan poderosa como la ofrenda de Abraham es que la ofrenda debe ir acompañada de ¿qué? De sacrificio y de adoración. Es decir, que lo que yo ofrendo es importante que a mí me haya costado, me duela en alguna manera, por así decirlo, ¿cierto? Que sea importante para mí. Porque si es importante para mí, entonces la ofrenda tiene adoración. ¿Sí? Porque a veces, hermanos, nuestras ofrendas, a veces, ¿no? Hablo en términos generales a nivel de iglesia en todo el mundo, ¿no?
Pero a veces, de hecho hay una palabra que se usa en algunas iglesias, no sé, he oído que vamos a recoger la limosna, ¿no? Sí, es verdad. Y parece que fuera limosna porque a veces le damos limosna a Dios en vez de ofrecer adoración. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, ofrecemos en ese sentido lo que para nosotros no es importante. Eso es como cuando hay una persona en la calle y pide dinero. Uno ve por ahí que aquí hay 500, aquí hay 1000 pesos, mira, ya. A veces sacamos a Dios así, con nuestra ofrenda. ¿Me hago entender? Amén. Como si Dios necesitara ese billete. Amén. Si la Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud, dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Amén. Dios no necesita de nosotros ese dinero, no. Dios lo que le interesa es que nuestro corazón adore con ese dinero. Porque es que el dinero mide el corazón del hombre. El dinero es un termómetro del corazón humano. Por allá un hombre que le dijo al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor le dijo, no robes, no mates, no cometas adulterio. Todo eso lo he hecho, Señor, desde mi juventud. Tratándose de justificar delante de Dios. Imagínense quién ha cumplido todo desde su juventud, pero supongamos que lo hubiese hecho. Así que el Señor le dice algo, está bien, yo le voy a creer, pero le falta una cosa, porque el Señor conoce todas nuestras debilidades. Amén, amén. Y a Dios no le podemos salir con esas. Y el Señor sabía cuál era la debilidad de ese muchacho, aunque no sé qué tan muchacho era, porque ya dice desde mi juventud. Vende todo lo que tiene. Sabía el Señor que le gustaba excesivamente la platica. Que a todos nos gusta el dinero, con el dinero se pueden hacer muchas cosas, pero este hombre tenía cierto amor al dinero y el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. ¿Qué hizo este hombre? Se fue triste, porque tenía mucho dinero. Porque tenía mucho dinero, no era capaz de soltar su dinero por Cristo. Entonces mire que el dinero sí mide hasta donde yo amo al Señor. Lo mide hasta donde yo amo a alguien inclusive. Donde invierto yo mi dinero, donde construyo yo en mi dinero. ¿Qué hago? ¿Qué estoy construyendo yo con mi dinero? ¿Me hago entender? Eso muestra lo que yo más amo. Entonces, allí, hermanos, donde el dinero mide. Y por eso ofrendar con dinero es bíblico. Y lo vemos en la Biblia. Siempre se ha presentado esta forma de honrar a Dios, porque el dinero representa mi vida. Pues si usted va y le pagan 30,000 pesos por trabajar el día, a usted le están comprando realmente su vida. Esas 8 horas se la están comprando para que usted haga lo que el dueño diga que haga. Le están comprando sus ojos, le están comprando su atención, le están comprando sus fuerzas para que usted haga lo que está haciendo. ¿Me hago entender? Entonces, esta ofrenda de Abraham es una ofrenda que sale muy del corazón, es una ofrenda que entrega a eso que se ama, ¿cierto? Y hermanos, lo cierto es que cuando uno hace esto, el que gana es uno. Es que esa es la paradoja, que a veces nos da tanta dificultad y sabiendo que el que termina ganando es uno. Amén. Dios no necesita de nosotros nada, si Él es el universo. Yo les cuento a ustedes siempre la historia del perrito que me encontré allá, o que me encontré, no, que me invadió. Me invadió porque no fui capaz de sacarlo cuando vivía en 214 de Firulais, en 244. Me invadió el perro y no pude sacarlo. Y al no poder sacarlo de la casa, porque de la parte de atrás, pues donde estaba la reja, yo dije, no, aquí no hay de otra, me toca comprarle comida a este animal, ¿qué más hago? ¿Cómo lo van a morir de hambre ahí? Me tocaba comprarle comida. Y después de que le echaba el alimento y me veía acercarme, me hacía ¡ah! Como si yo le fuera a quitar esos 4 granos de alimento que yo mismo le di. Entonces, así yo veía a Firulais y así muchas veces somos nosotros. Dios es el que nos da todas las cosas, pero a la hora de darle a Dios, como si Dios nos fuera a quitar lo que ya nos dio. ¿Sí ves? No, a Dios no le interesa esos 4 granos, hermanos, que uno tiene, porque eso tiene uno por mucho que tenga. Sí, a Dios le interesa nuestro corazón. Amén. Y cómo lo honramos a Él y lo reconocemos. Eso es lo que realmente Dios busca de nosotros. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos.
Así que qué bueno que nosotros tengamos en cuenta eso, hermano. Mire, es más, Génesis 22:15, ¿qué dice? Vamos a leer aquí Génesis 22:15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y eso que sigue más, 18. Y tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Quien sale ganando siempre es uno. Hermano, Dios puede sacar aguas en el desierto. Dios a usted le puede cambiar la vida de un momento a otro. Dios a usted lo puede vender. La bendición de Dios es algo tan misterioso que por más matemática que uno le tire no le cuadran las cuentas. Amén, amén. Resulta uno siempre ganando. Y uno dice, ¿ya qué horas? Porque cuando Dios bendice, hermano, viene de todos lados, viene la bendición. Amén. ¿Sí ves? Amén. De todos lados. Todo lo que hace prosperará, dice la Biblia. Y se mata a uno menos, por así decirlo, y gana más. Eso se llama afilar el hacha, pastor. Claro, entonces, pero a veces nosotros como Firulais le decimos a Dios, la ofrenda, Señor. Hermanos, esto es una acción voluntaria, ¿sí ves? Pero ahí va la fe, ahí va la fe. Cuando yo reconozco a Dios, ¿sí? En esa parte financiera, yo tengo lo más importante, la bendición de Dios. Porque usted puede tener inversiones, usted puede tener dinero, usted puede tener inteligencia, pero hermanos, sin la bendición de Dios, por demás, dice la Biblia, es que os levantéis temprano y vayas tarde a reposar. Hay gente que trabaja tan impresionantemente y uno no le ve que disfrute nada. Porque le falta algo muy importante, la bendición de Dios. Amén. Y la bendición de Dios es la que enriquece Y no añade. y no añade tristeza. Amén, amén. ¿Sí ves? Entonces, eso es lo que realmente se necesita primero, y por eso de las 5 cosas que estamos hablando, por eso decimos primero Dios. Porque si yo he puesto primero a Dios, si yo antes de distribuir mi dinero, yo digo, bueno, pongo lo de Dios a un lado, ahorita tengo ese favor del Señor, porque lo estoy reconociendo a Él. Con lo demás, Él me va a dar esa sabiduría para hacer lo demás que tengo que hacer, ¿cierto? Amén. Amén. Bien. Vamos a mirar otra ofrenda, y es la ofrenda de la viuda, Marcos 12:41. ¿Ok? También ustedes ya la conocen. Vamos a leer hasta el 44, dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, y esto es importante algo porque mire que los judíos también ofrendaban con dinero. Alguien a mí me decía que eso no era así, pero el dinero siempre ha sido una forma de ofrendar porque el dinero mide el corazón. Así que en el templo judío había un arca donde depositaban las ofrendas, como decir aquí, ¿no? Algo así. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Mire, eran ricos y echaban cientos de dólares. 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Eran 2 moneditas de cobre, era algo poco. Yo les he dicho que eso alcanzaba para un pan y tal vez una salchicha para ir a comer algo ahí como express y acostarse a dormir. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, les dijo el Señor. Mire, como el Señor todo lo ve, el Señor no estaba ahí chusmeando a ver cuánto echaba cada uno, no, Él todo lo ve. Y Él desde la distancia vio que esa mujer echó dos blancas. Y no solamente vio eso, vio algo más. ¿Qué dice? Porque todos han echado ¿de qué? Lo que le sobra. Él sabe cuando damos de lo que nos sobra. Él sabe, a Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Pero esta su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. y él también sabía que esas 2 blancas era la comidita de esa viuda para acostarse a dormir, y al día siguiente mirar a dónde se rebuscaba otra vez para seguir comiendo. Amén. ¿Sí? Sin embargo, esa viuda, aunque tenía ese dinero para comer esa noche, ella dijo: no, yo no puedo ir con las manos vacías. De hecho, ese era un mandamiento que había en la ley de Moisés: ningún varón se presentará con las manos vacías.
porque la ofrenda era una forma de honrar a Dios. Entonces, aquella mujer fue y puso allá sus 2 blanquitas, sus 2 moneditas, mientras que los ricos echaban con pala las monedas. Ni monedas, porque las monedas para qué echan, eran puros verdes de $100. Entonces, el Señor desde allá viendo dice, la ofrenda mejor, y lo llama el Señor todo lo ve, y muchas cosas Él se las guardó en su corazón, pero en esta Él necesitaba darle una enseñanza a sus discípulos, y los llamó, venga, Pedro, Juan, venga. Acá les muestro aquí un detalle que quiero que aprendan, ¿sí? ¿Ven cómo están ofrendando? Sí, Señor, estamos viendo, ¿ves esa viudita allá? La vemos, Señor, esa es la mejor ofrenda. Sí, Señor, ¿y por qué si esa pobre mujer no tiene ni con qué vivir? Porque todos los ricos que están dando tanto dinero les sobra. Y esa mujer dio su sustento. Dando a entender una vez más el Señor que la ofrenda no, la calidad de la ofrenda no la mide el monto. No. No, es que hermanos, es que yo di allá tantos millones para construir esa iglesia. Eso a Dios no lo asusta. A Dios no lo asustan los millones. Amén. No. Porque a últimas los millones no son más que eso, millones. Pero la verdadera riqueza la tiene el Señor. Entonces, la calidad de la ofrenda no la mide el monto, la mide el corazón que viene en ella. ¿Sí? Y esta mujer ofrendó su sustento, ¿por qué? Porque sabía que debía reconocer a su Dios con algo. Y lo único que tenía era 2 blancas. Y las ofreció. ¿Con qué reconozco a mi Señor? Ofreció 2 blancas. Entonces, también esta mujer nos enseña que la ofrenda debe ir acompañada ¿de qué? De despojo, de dependencia. ¿Sí? Reconozco que mi Dios me puede sustentar, que Él es el que me bendice, que Él es el que me da, que Él es el que me provee. Yo reconozco eso cuando ofrendo. Pero cuando uno cae en la trampa del diablo que dice, no, yo no diezmo porque si diezmo no me alcanza, yo no ofrendo porque si ofrendo no me... Porque eso es una trampa del diablo, que le habla a uno. No, pero es que si ofrendo ya no me alcanza para aquello, no me alcanza. Habían más de 5,000 personas, tenían 5 panes y 3 peces, eso no alcanza. Y comieron todos y se saciaron. Y sobró. Porque Dios puede hacer que alcance. ¿Me hago entender? Amén. Dios puede hacer que alcance cuando es su poder. Él lo que quiere es que nosotros confiemos en Él, reconozcamos que Él es Dios, que lo honremos. Este era el hijo que tenía Abraham y era en que Dios le iba a bendecir su simiente. Ahora Él lo entrega todo. Ahora, ¿con qué me voy a quedar yo? No tengo más hijos y tengo... Para ese momento tenía ya cerca de tal vez 120 años, ya el Abraham, ya ni esperanza ya de tener por ahí otro muchacho. Entonces, hermanos, es saber que Dios puede cambiarnos la situación. Amén. ¿Sí ves? Dios es el que nos da la gracia, en lo que hacemos, donde trabajamos. Dios puede hacer que nosotros, hermanos, en medio de la más grande competencia, ser bendecidos. ¿Sí ves? Cuando usted es una persona bendita por Dios, hermanos, vea, usted agarre una jarra con agua fría aquí para abajo y agua fría la vende. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque Dios te va a abrir puertas, te va a prosperar. Y no solo eso, te va a dar la sabiduría para administrar el dinero, para que puedas crecer. Pero son cuestiones, hermanos, que primero hay que honrar al Señor. Amén. Amén. Nadie tiene. Por eso hay personas que dicen, yo no ofrendo porque yo no tengo. Lo que la Biblia nos muestra es que nadie tiene, o nadie es tan escaso que no pueda ofrecer nada. Hombre, yo creo que aquí ninguno de nosotros es más pobre que esa viuda. Haga la conversión usted. Eso no llega a 1,000 pesos. De esas 2 blancas. Vaya usted a un libro que convierte la moneda de esa época, 2 blancas, y convierte a la moneda de hoy. Eso no llega a 1,000 pesos, eso no era ni $1. 1,000 pesos es muy poca plata. Si usted tiene 1,000 pesos para la comida, no le alcanza. ¿Cierto? No alcanza para la comida porque no alcanza. Entonces, ninguno de nosotros es tan pobre como esa mujer.
Y esa mujer adoró. Y a Dios le agradó. Le agradó tanto su ofrenda que llamó a sus discípulos. Y quiso. ¿Y sabe por qué los llamó? Porque él quiso en su voluntad que eso quedara escrito. Y hoy hablamos de esa viuda porque adoró. Amén, amén. Amén. Entonces, la ofrenda, hermanos, es eso. Es una expresión también de adoración, ¿ok? Y lo que ofrecemos, qué bueno que no lo ofrezcamos porque nos sobre. O porque llegó la hora del culto y porque allá el hermano dijo que la ofrenda a mí se me ha olvidado y voy a mirar qué traje por acá, voy a mirar qué me quedó. Aquí me quedaron de la sobra del desayuno, mira tanto, la ofrenda. Y yo venga para que ofrende. No. Esa ofrenda a Dios no le agrada, hermanos. Y muchas veces esas ofrendas son las que le hemos ofrecido al Señor. Y yo creo que en ese sentido debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y decir, bueno, ¿qué voy a ofrecerle al Señor? ¿Cierto? Bien, como les decía, la ofrenda no solamente es dinero. Nosotros ofrendamos a Dios todo el tiempo. Ofrendamos alabanza, ofrendamos nuestro tiempo, ofrendamos nuestra vida, pero también ofrendamos con dinero. Hace parte de lo que es ofrendar, ¿sí? Porque el dinero también es importante para nosotros. Para nosotros lo es. Para Dios no. Pero para Dios le es importante tu corazón. Y mide tu corazón también por medio del dinero. ¿Me hago entender? Entonces, de allí donde a la hora de ofrendar nosotros digamos con qué voy a honrar a mi Dios. Como aquella mujer, recordemos, que pensó esto, con qué voy a honrar a mi Señor, y fue a su casa y lo que encontró más valioso era un frasco de alabastro, ¿cierto? Con un perfume de nardo puro, y fue y lo quebró a los pies del Señor, cosa que uno de sus discípulos dijo que desperdicio, porque se hubiera podido vender por mucho dinero. Y seguro que se hubiera podido vender, pero para él era un desperdicio. ¿Sí? Porque eso es lo que dice la gente en el mundo. Ah, que la ofrenda se lo están robando. Ah, que la ofrenda se está llevando la plata. Yo les decía cuando empezamos esta serie, hermanos, ¿cuál es la única institución en este momento que lleva a cabo la voluntad de Dios en la tierra? La iglesia. Es la única institución que lleva a cabo y que desarrolla el propósito de Dios en este momento sobre la tierra, la iglesia. No más. Y con ofrendas de un pueblo que no es millonario. Se han construido infinidades de lugares de predicación. Se han sustentado familias que predican el evangelio. Se han pagado horas en emisoras para predicar este evangelio, ¿sí? Y en otros lugares. Porque Dios usa esas ofrendas. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo se construyó tan grande lugar? ¿Cómo se hizo aquello? Así como un niño que ofreció esos panes y esos peces, y Dios pudo alimentar multitudes, así con tu ofrenda. Por poca que sea, si viene de tu corazón, Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Y eso queda a nombre tuyo en el reino de los cielos. Amén. Bien, vamos a hablar también así entonces, ya para terminar, de las primicias y los votos. Para que ya entendamos esta parte, estamos hablando de administración financiera, entonces cuando dijimos, primero Dios, ya en el domingo pasado hablamos del diezmo, ahorita hablamos de ofrendas, primicias, votos, y entre 8 días hablaremos de los pobres, de las viudas. Si ves, uno puede hacerse un hábito, hermano, de sacar así sea un 5% de sus ganancias y hacerse por ahí un fondito y usted pone allí. En algún momento usted se va a encontrar con una persona que tiene realmente una necesidad, porque aunque no es el tema, a veces para entre 8 días hemos hablado de eso. No ponga su platica donde no debe ponerla. Hoy en día hay mucho vividor, mucha gente que teniendo fuerzas para trabajar no quiere vivir a costas de los demás. No, ese que no sea sinvergüenza, que trabaje. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero hay gente que realmente tiene una necesidad, hay gente que realmente no puede trabajar, hay gente que realmente está pasando hambre, ¿sí ves? Más allá de sus fuerzas. Y es ahí donde uno debe también pedirle a Dios, Dios mío, guíame a donde hay una necesidad para que yo pueda aportar en algo. Y eso se convierte en bendición. Pero bueno, ese es el tema de la próxima semana. Las primicias, Proverbios 3:9. Alguien me preguntaba en cierta ocasión, hermanos, ¿eso de las primicias también se debe hacer hoy día o no? Porque como hablábamos con el diezmo siempre está el concepto de que hay cosas que hoy día o que no. A ver,
Yo les pregunto, ¿Dios sigue siendo merecedor de lo primero hoy día? Amén, amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y que sigue el verso que continúa. A ver, este es el más bonito, ¿cierto? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí habla de graneros y habla de lagares. ¿Por qué? Porque eso era lo que se movía la economía del entonces, ¿no? El grano y la uva y el vino. Ahora, es la promesa que Dios da a aquel que le reconoce con lo primero. ¿Sí ves? Que es que yo vendo panes en pan casero ahí en el semáforo. Bueno, usted puede ofrecerle a Dios lo primero. Y usted llegó y el primer pancito que vendió, hombre, agarre esa platita y esto lo voy a ofrecer como mi primicia a Dios, este primer pan del día. Y va a ver qué pasa. Amén. Hermano, esto es de experimentar. ¿Sí ves? La Biblia dice, en cuanto al tema de el diezmo, por ejemplo, probadme ahora en esto. Hay que probar. Y también la Biblia dice, probad y ved qué bueno es Jehová. Hay cosas que hay que probarlas. Hay quien dice, no me gusta la sopa, ya la probó. No, probala. Capaz que te guste. ¿Cierto? Y después ya que nadie le quite la sopa. Entonces, probemos en esto. Honre a Dios con lo primero. ¿Sí? Esto fue lo primero del día. Voy a ofrecerlo al Señor. Porque como les decía, la oración puede ser también una primicia. ¿Cierto? Hay muchas formas de ofrecer primicias. No solamente está de dinero, pero el tema que estamos manejando es de dinero. Pero a Dios le podemos ofrecer en muchas cosas la primicia. El primer tiempo, el primer momento. ¿Sí ves? Todo esto, lo primero. Pero usted dirá, ¿cómo puedo yo ofrecer una primicia? Eso es una cuestión que a usted lo dejo en su corazón. Usted le puede decir a Dios, bueno, le voy a ofrecer el primer día de mi mes a Dios, por ejemplo. ¿Cierto? Son cosas a su corazón. No es que hagan, hermanos, que usted tiene. No. De su corazón. Usted decirle a Dios, bueno, el primer día del mes voy a trabajar y voy a ofrecerle el primer día a Dios como primicia del mes. Y mire a ver qué pasa en el mes. ¿Me hago entender? Honra a Dios con tus primicias y hay una promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Que se está comprometiendo en Dios. Amén. Sí, ya usted si quiere aceptar el compromiso o no. Amén. Sí, y eso es fe. Amén. Entonces son formas en que uno puede ofrecer a Dios lo primero en cuanto a dinero estamos hablando. Formas en que usted en su corazón se puede proponer ofrecerle a Dios. ¿Sí ves? Lo primero. Ahora, no se deje enredar del diablo. Porque usted puede decir, no, voy a ofrecer el primer día a Dios. Y a veces Dios para probarlo a uno, ese día lo bendice, pero bastante. Cosa que decís una cantidad de dinero y ya viene el diablo y toda esa plata. Usted nunca se había ganado tanto. No, si usted se propuso ofrecerle a Dios esa primicia, cúmplale a Dios, honre a Dios. Porque lo que viene es bendición. Amén. 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 Sí, créale a Dios y va a ver cómo Dios le abre puertas. ¿Sí ves? Que ese sea nuestro secreto, que ese sea nuestra arma. ¿Sí ves? Honrar a Dios con lo que tenemos. Honra a Dios con tus primicias, ¿cierto? ¿Cómo dice el verso antes? 9. 3:9, Proverbios 3:9. Jehová con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ok, mire, con tus bienes. ¿Qué tienes? Hay que honrar a Dios con lo que tenemos. Amén. Amén, amén. ¿Claro hasta ahí? Amén. Bien. Entonces, hermano, las primicias es una cuestión que es lo primero. O sea, no hay mucha ciencia ahí. Lo primero. ¿Qué es lo primero de tu vida? ¿Qué es lo primero de tu día? ¿Qué es lo primero de tu semana? Del mes que trabajas? No sé. ¿Qué es lo primero para ti? ¿Sí ves? Y lo que la Biblia dice, honra a Dios con esos primeros frutos. Primer fruto de tu trabajo. Primer fruto de mi trabajo es este. Listo, entonces honra a Dios con eso. Propóngase en su corazón una forma de honrar a Dios con lo primero. De una u otra manera. Y hágalo un hábito en su vida.
y usted nunca será una persona necesitada. ¿Seguro? Amén. No dicen amén, pero de verdad que sí. Pero es verdad. Sí, Amén. porque Él lo está prometiendo. Ok, bien, continuemos. Ahora ya concluyendo los votos. Hablamos entonces de diezmos, ofrendas, primicias y votos. Los votos es un compromiso solemne que se hace con Dios, no con el pastor, con Dios. ¿Para qué? Para obtener un beneficio, cumplir un propósito o mostrar gratitud. ¿Sí? Ahora, el voto tiene dos características. Uno, al primero debe cumplirse. Número 32, debe cumplirse. Números 32 dice, cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Segundo, es voluntario, pero es obligatorio cuando ya se hace. ¿Me hago entender? Es decir, el voto es voluntario, cualquier persona lo puede ofrecer, pero una vez lo ofrece ya es obligatorio cumplirlo. ¿Sí? Esto lo vemos en Deuteronomio 23, 21 al 23. Deuteronomio 23, 21. Y vamos a leer hasta el 23. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Y 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Ok? Entonces, los votos se hacen para un beneficio, para cumplir un propósito o como gratitud. Por ejemplo, el caso de Ana. Ana ofreció un voto. ¿Para qué? Para recibir algo, ¿cierto? ¿Sí? Porque se podía hacer, un voto se podía hacer para cumplir un beneficio. ¿Cuál era el beneficio que quería Ana? Un hijo. Ella era estéril, entonces ella hace un voto al Señor y le dice, si me das un hijo, yo te lo doy a ti. Y así fue, Dios le cumplió y ella también le cumplió. Lo ofreció al Señor y fue nazareo toda su vida. Pero Dios, que se agrada de los que cumplen, le dio más hijos. Amén. 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 Entonces, así ocurre, hay votos que tienen que ver con eso, como el voto, por ejemplo, de Jacob también, que hizo un voto diciendo, si Jehová fuere conmigo y me guardare, ¿cierto? Y me dijo, pues Jehová será mi Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Él hizo un voto también y seguramente lo cumplió en algún momento. Entonces, el voto es algo que se ofrece voluntariamente. Puede ser para un beneficio. Hay quien ora y dice, bueno, Señor, si usted me ayuda con este trabajo, Señor, yo voy a ofrecerte tal cosa. Es un voto, ¿cierto? Es un voto. Lo que sí dice la Biblia es que una vez hagas ese voto, cúmplelo. Cúmplelo. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada en la insensatez, dice la Biblia, ¿sí? Dios no se agrada cuando nosotros andamos por ahí haciendo voto y no cumpliendo. Ahora, el voto no solamente se hace con un beneficio, se puede hacer para cumplir un propósito o mostrar gratitud, ¿sí? A veces hacemos votos en la iglesia, sencillamente por gratitud, ¿sí ves? Creo que lo hemos hecho acá. A veces decimos, bueno, vamos hermano, vamos a empezar aquí un proyecto de construcción, por ejemplo, aquí en la iglesia, Amén, amén. ¿sí ves? Y alguien puede decir, hermanos, yo voy a dar un voto, yo voy a dar, no sé, un saco de cemento, 10 sacos de cemento, hermanos. Bueno, hermanos, el tiempo es tal para que lo ofrezcamos, eso es un voto, ¿me hago entender? Y alguien lo hace voluntariamente, no necesariamente porque le esté diciendo a Dios, Dios, voy a dar 10 sacos de cementos para que me dé tal cosa, no, sino porque está agradecido con su Dios. Amén. Y quiere tener parte en esta bendición y ofrece de lo que Dios le ha dado, ¿cierto? Amén. Y es un voto, es decir, un voto es una ofrenda que no se tiene que pagar al instante, pero que hay un tiempo para cumplirla, ¿sí ves? Y se ofrece también como una ofrenda y llegado el momento, pues hay que cumplirla, ¿sí ves? Es lo que Dios pide, que cumplamos los votos que hacemos, ¿me hago entender? Entonces, esto es en sí un voto, algo que ofrezco al Señor donde hay un tiempo para darlo, ¿sí ves? Y que llegado el tiempo de darlo, pues hay que darlo.
Ana tuvo a su niño, le puso por nombre Samuel y ella quedó con su niño en casa. Pero cuando llegó el tiempo, ¿sí? Que ya estaba por ahí de tal, no sé, tal vez 2 añitos Samuel, pues ya a ella le tocó llevarlo y tal vez con mucha tristeza ya vestir al niño, darle un besito y bueno, mi hijito, Dios me lo bendiga. Yo le prometí al Señor dárselo a usted, así que nos vemos el año que viene. Porque cada año se subía a adorar allá al siglo, entonces ahí lo veía crecer cada año. Le llevaba el pastelito cada año de cumpleaños. ¿Sí? Pero hermanos, fue una mujer bendecida por Dios. Y no solamente eso, sino que hizo de ese hijo el primer grande profeta que tuvo la nación de Israel. Pues todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esto es lo que hace Dios cuando nosotros cumplimos, ofrecemos, adoramos con lo que tenemos. Entonces, todo esto, hermanos, de ofrendas, primicias, votos, es una cuestión que tiene que ver con reconocimiento, oración y sacrificio. Amén. Mientras que, como hablábamos las semanas pasadas, el diezmo es una cuestión que tiene que ver con el reino, ¿sí? Con el sistema tributario, con la cobertura al reino del cual pertenezco. Son cosas que tienen un enfoque distinto y un propósito diferente. Pero que cuando en nuestro dinero tenemos en cuenta a Dios primero en estas cosas, ya tenemos camino ganado. ¿Sí ves? Porque vamos confiados, hermanos. El mundo está lleno de engaños. Pero cuando tenemos la bendición de Dios, aquel que quiere ponernos ese negocio donde vamos a perder lo que tenemos, Dios va a salir adelante. Amén. Y nos va a defender. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reconocido a Dios con lo que Él nos ha dado. Le hemos adorado y reconocido con nuestro dinero. Así que cuando se trata del diablo robarnos, el Señor va a salir y va a hacer triza ese negocio, seguro. Amén. ¿Sí? Amén. Porque le hemos reconocido. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a prosperar. Amén. Amén. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Bien, vamos a orar entonces, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en este momento. Amén. Vamos a tomar esta palabra y qué bueno que la pongamos en práctica, hermanos, porque la Biblia dice que el que oye esta palabra y la pone por obra, entonces el Señor lo va a comparar a un hombre sabio que edificó sobre la roca. ¿Sí? Entonces hay que ponerla por obra. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu promesa, gracias por tu favor. Todas las cosas son tuyas, Señor. Oh, mi Dios, permite que nuestro corazón sea dado a ti, mi Dios. Que nuestro corazón se abra en adoración a ti, que te reconozcamos en todas las cosas, inclusive en este asunto, Señor. Que nuestro corazón sea, Dios mío, enteramente entregado a ti. Que no haya reservas en él para ti, mi Dios. Que todo lo que tú quieras de este corazón pueda ser tuyo, mi Dios. A tu nombre sea la gloria. Ayúdanos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, danos esa fe, mi Dios. Incrementa nuestra fe para que podamos ver tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu maravilla. Oh Señor, somos necesitados de ti. Abre los ojos de nuestro entendimiento, mi Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Mi Dios, te damos gracias, Señor. Delante de ti, mi Cristo, nos encomendamos, mi Dios. Glorificado tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra y que esta palabra tenga lugar en nuestro corazón y que podamos crecer. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, no quisiera que nos fuéramos, hermanos, sin antes hacer una oración por, si quieren, por Oscar, que nos visita, y por Sergio. Si están de acuerdo y quiere que hagamos una oración por ustedes, nosotros nos sentimos muy contentos de la compañía de ustedes y lo que queremos es que hagan parte de esta familia. Amén. ¿Sí? Así que vamos a orar por ellos. ¿Están ustedes de acuerdo? Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesús y si quieren acercarse por aquí un poco, invito a los hermanos para que también se acerquen, ¿sí? Y vamos a presentarlos delante del Señor, que el Señor sea guiando sus caminos, sus vidas,
¿sí? Alumbrando sus corazones, que la voluntad de Dios para ellos les pueda ser revelada, que ellos puedan conocer lo que Dios quiere hacer con sus vidas, el camino que deben andar. Amén. Así que le invito, hermanos, acérquense un poco, vamos a orar por la vida de ellos y que el Señor sea bendiciéndolos y dirigiéndolos a partir de este momento. Señor Dios Todopoderoso, gracias una vez más, mi Señor, una vez más bendecimos tu nombre. Gracias, Dios mío, te damos en este día, en esta hora, por la vida de Oscar, Señor, de Sergio. Dios mío, delante de ti los presentamos, Señor, en esta mañana, en este día, rogando tu favor, tu misericordia, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndolos, que sea tu Espíritu Santo dándoles luz a su corazón día tras día, que puedan comprender la voluntad de Dios para la vida de ellos, puedan comprender lo que tú quieres, Señor, hacer por medio de sus vidas. Señor, que si hay algo que los ata, se ha quitado de en medio en el nombre de Jesús. Que puedan experimentar cada día la libertad que da el Espíritu Santo. Que la luz de Dios alumbre sus corazones, su entendimiento. Que puedan cada vez más conocerte y entenderte, reconocer tu grandeza, tu poder. Dios mío, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Tú creaste todas las cosas, pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado. Te pedimos, Señor, por ellos, mi Dios, para que tu favor los acompañe y tu luz sea revelando en sus corazones a Jesucristo. Gracias, Señor Todopoderoso, te damos en el nombre de Jesús. Y nos encomendamos en este día delante de ti. Encomendamos nuestro camino, nuestra semana, Señor. Guárdanos, líbranos del mal, del peligro, Señor, de toda tentación que el diablo quiera poner, Señor, de todo mal, de toda tropiezo que el diablo quiera poner en nuestro camino. Líbranos. El ángel del Señor sea alrededor nuestro, guardándonos, librándonos de todo mal, Señor. Líbranos, Dios mío, de los hombres perversos, de los hombres de malos pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos esta semana, esta iglesia, los que estamos aquí presentes y los que por alguna razón no han podido llegar. Señor, los encomendamos delante de ti. Guarda esta congregación, prospérala, Dios mío, y haz de ella 1000 veces más de lo que soy. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al nombre de Jesús. Gloria a Dios.